convengamos que en nuestra doliente patria no es nada común una circunstancia como la presente, que alienta esperanzas para los que ya pintamos canas. Juan Carlos es bachiller universitario de Filosofía por la Universidad Norte Santo Tomás de Aquino, en la que está cursando actualmente la licenciatura en Filosofía. Despliega una improactividad docente en el Colegio Fasta Caterina, que incluye también tutorías, y es profesor adscripto de Filosofía en la Universidad Católica Argentina. Ha publicado numerosos artículos, entre los que subrayamos a 3 de ellos aparecidos en la revista Ethos del Instituto de Filosofía Práctica, de la que es miembro. En lo tocante al libro Lenguaje, Ideología y Poder, destaco en primer lugar, y le doy la enhorabuena a Juan Carlos, por la vital significación de la temática que aborda en su enriquecedora obra. La tradición primordial considera la palabra como portadora del germen de la creación, como la primera manifestación divina, antes que nada hubiera tomado forma. De ello se desprende que para el saber tradicional las cosas existen porque Dios las pronuncia. Con el haya luz o hágase la luz del Génesis y en el principio era el verbo del proemio del Evangelio de San Juan, se constata esta premisa. Señala Romano Guardini: palabras son nombres, hablar era el arte superior de enunciar el nombre de las cosas, la esencia de las cosas y la esencia de la propia alma en su armonía querida por Dios. No es ocioso recordar que Dios le encarga al hombre en el paraíso el ponerle el nombre a todos los seres vivientes. La cosmovisión griega sostenía que Mnemosine se desposó con Zeus y procrearon a las musas, cuyo significado de su esencia divina es glorificar y alabar a Zeus, a los dioses olímpicos, a sus vidas bienaventuradas y también a la maravilla del cosmos. Mnemosine, por medio de la palabra cantada, transmite al poeta todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Las musas narran a los poetas la aparición del mundo, la génesis de los dioses, el nacimiento de la humanidad, develan por medio de la palabra cantada los arcanos del pasado, la realidad primordial, el comienzo del cosmos, los principios del ser. Es decir, que a través del bello canto, las divinas musas transmiten la verdad a todos los aedos, y por eso el canto de los poetas fundantes, servidores de las musas, adquiere un carácter sagrado. El poeta, antes de transmitir, escucha la palabra de las musas, es un oyente e incluso será la diosa misma la que canta en su voz. Dichoso entonces, dirá Hesíodo, aquel de quien se prendan las musas, dulce le brota la voz de la boca. Como expresaba Platón, los poetas nos traen sus bellos cantos que han libado de fuentes de miel y de ciertos jardines de las musas, y dicen la verdad: el poeta, cosa ligera, alada y sagrada, es incapaz de crear hasta que se endiosa y enajena, hasta perder la razón entera. Porque el hombre razonable le es del todo imposible poetizar y cantar oráculos. Quienes poetizan actúan por don divino, no hablan por su arte, sino por su fuerza divina. Dios, arrebatándoles la cordura, usa a los poetas como servidores. Por don divino, los poetas interpretan a los dioses. Píndaro reveló que más que los hechos pervive la palabra, que con el fervor de la caritas, es decir, del amor, la lengua la eleva de la hondura del corazón. El enigmático de Éfeso, con su acostumbrada profundidad, enuncia en el fragmento 107: los ojos y los oídos son malos testigos para los hombres si poseen almas que no comprenden el lenguaje. Lo ocurrido en Babel indica la terrible significación que implicó la confusión de lenguas, en la que quedaron atrapados semánticamente los hombres.
viene a colación lo anunciado por nuestro Señor a los judíos: si permanecéis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué pues no comprendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis sufrir mi palabra? Vosotros sois hijos del diablo, y queréis cumplir con los deseos de vuestro padre. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso no la escucháis vosotros, porque no sois de Dios. Cuando Jesús intentó ser tentado en el desierto, indicó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de Jesús nos remite a un pasaje del Deuteronomio: no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Y como canta el salmista, lo que sale de la boca del Señor es su palabra, fiable y fiel. La parábola del sembrador simboliza la esencial importancia de la palabra. El sembrador es nuestro Señor Jesucristo, que siembra la palabra en el corazón del hombre. El propio Jesús explica la parábola diciendo que están aquellos que la han oído, pero que viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que la reciben con gozo, pero que no tiene raíz en sí misma, y son tornadizos. Apenas sobreviene una tribulación o una persuasión a causa de una palabra, se escandalizan enseguida. Otros son los sembrados entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes del mundo, el engaño de las riquezas y las demás concupiscencias invaden y ahogan la palabra, la cual queda infructuosa. Por fin están aquellos en que han sido sembrados en buena tierra. Son quienes escuchan la palabra, la reciben y llevan a fruto, 30, 60, 100 por uno. Predicaba Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Desde mi perspectiva, en nuestra patria, quien con mayor dedicación y óptica claridad nos alertó sobre la importancia primordial de la palabra fue el insigne filólogo Carlos Lisandro. Desde la década del 30 nos previno en distintas oportunidades este aspecto a través de su esclarecida docencia, que plasmó primordialmente en su libro El reino de la palabra, semántica y transfiguración. Allí describe a la palabra como el principio constitutivo del hombre y nos ilustra sobre su trascendental significación. Acota que el saber del filólogo, conforme a la precisa significación griega, es el amor a lo proferido, por el sensus inamovible a través de la palabra que se hizo carne, palabra que redime, palabra que transfigura, palabra de vida eterna, palabra que frente a aquellos que consideran a los hechos como meros acontecimientos exclusivamente fenomenológicos, reclama los fueros de la antigua sentencia juánica: en el principio era el Logos. Juan Carlos, en su libro, aborda esta capital temática y lo hace magníficamente, con una admirable capacidad docente y con un loable amor por sus alumnos, a los que dedica esta segunda edición. Como él mismo señala, pretende brindarnos recursos y herramientas para continuar batallando alegre y poéticamente en esta auténtica guerra semántica. Debemos agradecer efusivamente a Juan Carlos que en estos difíciles y oscuros tiempos de una sociedad cada día más artificial, autista, consumista, hedonista, donde impera la confusión, el relativismo, se enseñorean los sofistas y consciente o inconscientemente queda sujeta al padre la mentira, nos dé, por medio de su libro, las herramientas, los hilos conductores para dar con coraje la batalla semántica. Su pedagogía se evidencia página a página en la medida que expone con pristina lucidez el meollo de la cuestión
y con diáfanos ejemplos otorga al lector las mentadas herramientas para reordenar las inteligencias, recuperar la fortaleza inamovible de las verdades perennes, la lumbre esclarecedora del bien, el esplendor de la belleza, la magnificencia del orden natural, la sustancial diferencia entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, la luz de la oscuridad, el orden del desorden, lo verdadero de lo falso. Otro acierto del autor es el rescate que hace de las sentencias y pensamientos tanto de los entrañables autores clásicos como de los contemporáneos, lo que demuestra que ha brevado en las veras fuentes de cultura. A modo de apretada síntesis, diré que en el ensayo se desarrollan los siguientes contenidos: la inteligencia humana y su relación con la palabra, la verdad y los argumentos sofísticos, la política lingüística favorable al aborto, el lenguaje y su influencia en las revoluciones sociales y políticas, el poder de la palabra, la persuasión y la oratoria, las influencias del lenguaje en los cambios culturales y políticos, las maniobras periodísticas en pro del lobby homosexualista, los operadores mediáticos en torno a la ley del matrimonio igualitario, las corrientes de pensamiento tendientes a restaurar el consumo de drogas, los efectos del marxismo cultural, del feminismo y la ideología de género, la evidencia y el razonamiento, las ideologías y su influencia en el uso de la palabra. El libro de Juan Carlos es un antídoto, un faro contra la desviación de la palabra, de su concreto fin, contra su tergiversación ideológica, contra su impiadosa manipulación, contra su pérfida confusión, y nos advierte que en última instancia el padre de la mentira es quien está detrás de todas estas distorsiones. Juan Carlos aborda virilmente y sabiamente la reconquista del auténtico significado de las palabras, cuyo paradigma se encuentra en la poética creación del antiguo misal romano en la liturgia navideña. En el medio del silencio de la noche bajó una palabra. El padre Sáenz, en el prólogo, expresa que el libro está escrito con una clarividencia privilegiada y concluye que solo Cristo, el gran guerrero de la palabra, sabrá recompensarle como se merece. Comparto lo afirmado por el padre, aunque me atrevo a hacer un añadido. También es nuestra tarea impostergable que procuremos recompensar a Juan Carlos para que no se nos acuse de ser testigos mudos. Por lo pronto, en la medida de nuestras posibilidades, difundamos esta obra, regalémosla a nuestros amigos, a los profesores y docentes, hagámosla llegar a los políticos, instemos a que lo lean los alumnos. Si estamos en una guerra semántica, y de ello no hay duda alguna, lo que debemos hacer es presentar batalla. Es hora de salir de las catacumbas. Decía Santa Catalina de Siena a los cardenales de su época: gritad, gritad con 100.000 lenguas, que por haber callado el mundo está podrido. Estamos rodeados, vayamos por ellos. Basta de hacernos los distraídos. No lloremos como niños los que tenemos que defender como hombres. Ellos tienen el poder. No importa, nosotros la poesía. Nuestro querido poeta depuesto, el ilustre Leopoldo Marechal, afirmaba: debemos rescatar a nuestra novia olvidada, y para ello es imprescindible asumir las dos batallas, la celeste y la terrestre, ambas al mismo tiempo. Dulcinea, la patria, nuestra novia olvidada, nos espera anhelantes al pie del altar. Vayamos a rescatarla. Al pusilánime no se puede, o pongámosle el victorioso me atrevo. Una vez más, gracias por tu libro, Juan Carlos, y por tu acertadísimo consejo de adentrarnos en esta vivencial y existencial temática alegre y poéticamente. Y pregonemos
y que pregones el antiguo axioma agustiniano: odio al pecado, amo al pecador, que el buen cristiano no debe olvidar. Y porque este libro nos ayuda a repensar, recrear, meditar, ahondar y revivir toda la importancia que tiene hoy más que nunca la recuperación de lo real y verdadera significación de la palabra. Los dejo con Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por tus palabras. Me toca hablar a mí. Confieso que estoy nervioso después de todo lo que dijiste. Tenemos que hablar del tema de lenguaje, ideología y poder. Tenemos que profundizar en estas palabras talismanes, estas palabras que se escuchan desde los medios de comunicación, las radios, los programas, que le podemos leer en los diarios, que salen en tantos anuncios. Las escuchamos todos los días, nos aturden con palabras como interrupción involuntaria del embarazo, violencia de género, homofobia, preembrión, derecho al aborto, derecho al consumo de estupefacientes. Se nos pretende arrinconar con los términos abierto, cerrado, tolerante, extremista, retrógrado, medieval, progresista, con la locución derechos humanos, discriminación, femicidio y tantas otras. ¿Qué significa cada una de estas palabras? ¿Qué hay detrás de este uso mediático que hoy por hoy, y hasta la náusea, se les da? ¿Qué papel juega este vocabulario en esta auténtica revolución cultural? ¿Qué oscuros intereses enmascaran estos vocablos? En este libro intentamos dar una respuesta a todas estas preguntas. Desde la auténtica filosofía cristiana y ejercitando el noble arte de las definiciones, vamos a abordar las motivaciones ocultas de los promotores del aborto, la anticoncepción, de las personas que desean naturalizar la homosexualidad, banalizar las drogas, etc. Y vamos a intentar desplegar una crítica feroz de los presupuestos ideológicos de estas propuestas, así como también una fundamentación de las verdades del orden natural, hoy puesto en tela de juicio y todos los días por innumerables comunicadores sociales. Se acercaba el fin del año pasado cuando, junto a Ediciones Castilla, alumbrábamos la primera edición de este libro. Las elecciones presidenciales estaban cerca y se escuchaba frecuentemente entre la proximidad que los procesos de decomposición de la cultura podrían revertirse si la derrota kirchnerista fuese consumada. Pues bien, hubo elecciones, hubo soberanía popular, se consagró un nuevo partido gobernante. Hubo actos y discursos de gobierno. ¿Y qué pasó? Pasó que mientras se modificaban cuestiones estéticas, secundarias, la base de la decadencia de nuestra cultura, que tiene un influjo directo en nuestro pensamiento, continuaba intacta. Es cierto que se trata de un proceso extremadamente difícil de revertir, nadie lo pone en duda, pero la mirada más realista y desprejuiciada no puede sino confirmar que la tendencia de los últimos años permanece. El lenguaje sigue contaminado, y lo siguen contaminando los ideólogos, los pseudointelectuales, los periodistas, tanto en artículos de diario como en programas televisivos, tanto en suplementos culturales como en apuntes y textos universitarios. Por tanto, mientras permanezca la enfermedad, el deber de oponerse intelectual y moralmente a la misma también permanece. Y esto es un deber que aceptamos con gusto, cuyo origen se encuentra en la formación recibida tanto en el hogar como en el colegio. Corpus doctrinal que verdaderamente agradecemos y valoramos como un auténtico don en estos tiempos de confusión. Y de ver que se nos impone como bautizados y confirmados en la fe, siguiendo esta magnánima expresión del Papa León XIII. Retirarse ante el enemigo o callar cuando por todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir la verdad, es actitud propia o de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan. Nuevamente, con esta publicación pretendemos brindar recursos y herramientas, como recién decía Juan, para continuar batallando esta auténtica guerra semántica
Esta ofensiva cuyo centro es el significado, la mente, los conceptos. Sus principales cabecillas, cambiando el vocabulario, alterando ciertas palabras, promoviendo otras, no pretenden otra cosa que transformar nuestro pensamiento para finalmente llegar a donde realmente desean, nuestro ser. El dominio de nuestros actos, no nos engañemos, es su último objetivo. Es una batalla semántica que, por supuesto, no depende ni está ligada a un determinado partido político, por corrupto y deshonesto que fuese, sino que late y se encuentra enquistada en las entrañas mismas de nuestra cultura. Y por eso el desafío, mucho por hacer, muchas verdades por gritar desde los tejados, en el contexto de una sociedad asfixiada en el egoísmo, en la necedad, en el abandono del sentido común. Una sociedad que llama derecho al consumo de estupefacientes, opción de vida al infanticidio, diversión a la planificación sistemática de la idiotez, libertad de expresión a la mentira y la calumnia. Si es verdad que la tarea futura es descomunal, entonces será necesario dejar de hablar del combate para pasar a combatir. A este propósito publicamos la segunda edición. Algunas nociones preliminares para entendernos. Hay un libro publicado por Juan Alfredo Casaubon, filósofo católico fallecido hace muy poco, que da la clave en este asunto. Se llama Palabras, Ideas, Cosas. Y lo primero que hay que entender es la diferencia entre la palabra, la idea y la cosa. La palabra es la expresión sensible de un concepto. Y esa expresión puede ser escrita o puede ser oral. La idea es la realidad psíquica que está en nuestra mente, que nosotros lo que pensamos cuando expresamos lo que pensamos cuando decimos una palabra. Pero la idea existe en nuestra mente, no existe en la realidad. Y por último está la realidad. Es decir, que tenemos palabras como la expresión sensible de la idea, las ideas, entidades psíquicas que deben toda su realidad a nuestro pensamiento, y por último, realidad. Y por medio de la palabra expresamos las ideas, y las ideas tienen que tener una conexión con la realidad. Ahora bien, palabra, idea, realidad no son idénticas, porque la palabra puede captarse por los sentidos, mientras que si yo estoy callado, nadie puede captar mis ideas. Es decir, que a la idea llegamos por la inteligencia, mientras que a la palabra llegamos por los sentidos, el sentido del oído o de la vista. Esto quiere decir que no hay una identidad entre palabra, idea y cosa, y es por eso que puede haber un malentendido. Y esta falta de identidad entre palabra, idea y cosa explica que uno pueda pronunciar las mismas palabras, las mismas locuciones, los mismos términos, pero estar pensando en cosas distintas. Solo el hombre es capaz de expresar palabras, dice Aristóteles. Los animales no. Los animales son capaces de expresar, por medio de signos concretos, pueden expresar objetos o comportamientos determinados, pero no la palabra, porque la palabra es algo universal. Y sabemos que hay una diferencia que no es solamente de grado, producto de un proceso evolutivo, lento y gradual, sino que se trata de un salto. Hay un salto entre el código de comunicación animal y la palabra humana. En las últimas décadas, como ya hemos dicho, desde innumerables artículos periodísticos, programas de radio, publicaciones, se viene promoviendo un cierto vocabulario. Y a esta influencia no escapan las consignas de distintas marchas, como por ejemplo Ni Una Menos. No escapan las instancias culturales, mediáticas y políticas. Y por supuesto tampoco escapan los proyectos legislativos. Pensemos si no en la ley de identidad de género. Se viene fomentando sistemáticamente una nueva forma de hablar, una nueva forma de expresarse, nuevas palabras, nuevos términos. En paralelo, una agenda cuyos fines parecen ser fomentar el debate sobre el aborto, promover la anticoncepción, naturalizar el comportamiento homosexual y legitimar la eutanasia, viene amparada por estas palabras, algunas nuevas, otras no. Un auténtico arsenal de términos, de vocablos, creados o al menos utilizados al servicio de los fines mencionados. Se promueve el uso de palabras como interrupción voluntaria del embarazo, para no decir aborto. Se dice embrión
feto, o incluso, como dijimos al principio, preembrión. Y nunca se utilizan los vocablos hijo, bebé, niño. Se ha llegado al punto de escribir producto de la concepción para referirse a la persona del vientre materno y de esa manera invisibilizar su carácter de tal. ¿Y qué decir de las modernas cruzadas contra la violencia de género, palabra clave, que enmascaran la promoción del aborto, como se pudo apreciar en torno al Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas y a las marchas de Ni Una Menos? Se pretende legitimar prácticas anticonceptivas, haciendo uso de locuciones tales como educación sexual, derecho a decidir, derecho a la salud, salud reproductiva o también autodeterminación reproductiva. Se busca naturalizar el comportamiento homosexual. Así nació la palabra homofobia, término con el que se pretende descalificar la defensa del orden natural. La complejidad de este asunto es resuelta de un plumazo, en un clarísimo argumento ad hominem. Si vos criticas la homosexualidad, sos homofóbico. La popularización del vocablo gay obedece a los mismos fines. ¿Y cómo olvidar el adjetivo igualitario, martillado una y otra vez junto al sustantivo matrimonio? A la eutanasia le dicen muerte digna, no le dicen eutanasia, le dicen muerte digna. Estrategia dialéctica que permite sugerir que los que se oponen a esta práctica quieren para los enfermos una muerte sin dignidad. No es casual tampoco que tantos comunicadores mediáticos usen un tono benévolo y complaciente para referirse al consumo de las drogas. Derecho, hay o habría derecho a consumir las drogas. ¿Nos damos cuenta de hasta qué punto el sentido común queda afectado por esta forma de hablar, por este lenguaje? De esta manera, la palabra humana, que es participación nada menos que del logos, el verbo, Cristo, en vez de manifestar la realidad, termina por ocultarla. Y se trata de una palabra que, la palabra humana, es expresión de la realidad. Y que en esa realidad, que tiene un sentido, nosotros podemos referirnos al que ha puesto ese sentido. Porque así como un libro que está entre dos inteligencias, está entre la inteligencia del autor que lo escribió y entre la inteligencia del lector que lo va a leer, de la misma manera en la realidad, si nosotros encontramos un sentido, un logos en ella, podemos darnos cuenta que entre la realidad está entre nosotros que la captamos y entre alguien que ha pensado esa realidad y que por lo tanto le da a esa realidad un carácter de inteligibilidad. Las cosas pueden ser entendidas porque antes han sido pensadas. Y de esa manera muchos han llegado a la existencia de un primer pensamiento personal que es Dios. Es decir, que en la realidad nosotros no proyectamos, no construimos, sino que descubrimos un mensaje que es anterior a nosotros y nos precede. Por lo tanto, si la palabra tiene como fin revelar la realidad, nosotros no podemos aceptar un lenguaje que la disfraza. Y si lo hacemos, si aceptamos ese lenguaje, somos víctimas de una manipulación que es funcional a ideologías ligadas a lo que Juan Pablo II llamaba cultura de la muerte. Como personas que vivimos en esta época no podemos desconocer la existencia de esta disputa semántica y queda en nosotros la obligación de redoblar esfuerzos, formarnos más, conocer más, estudiar más, a fin de intervenir responsable y dignamente en estas controversias. Vamos a algunos ejemplos. Hay palabras que se usan para elogiar y que siempre tienen un significado, o que se les pretende asignar un significado positivo. Y hay palabras que se utilizan para atacar, para destratar a la persona, y que siempre se les pretende asignar un significado negativo. Por ejemplo, siempre va a ser tenido por bueno, por positivo, alguien abierto, tolerante, alguien conciliador, amplio, una persona de mentalidad moderada, ecuménica. Es decir, esas palabras, esos adjetivos, siempre van a ser vistos como positivos. Mientras hay otras palabras que siempre van a ser utilizadas para tildar a una persona cuando se la quiere criticar. Por ejemplo, cerrado, intolerante, reaccionario, intransigente, fundamentalista, extremo. O también radical, no en el sentido del partido, sino como una postura llevada radicalmente de manera extrema. Ahora bien, ser cerrado no es mejor que ser abierto,
si no especificamos hacia dónde qué somos cerrados y hacia qué somos abiertos. Porque ser cerrado hacia algo bueno, sí, estará mal. Pero ser cerrado hacia algo malo, estará bien. Tolerante e intolerante, eso es algo bueno o malo, depende lo que se tolere. Porque si yo voy con mi novia y de repente por la calle y a alguien le falta respeto, voy a ser intolerante con la persona que le está faltando el respeto. Y eso no está mal. Ser intransigente significa no transigir con algo. Y eso puede estar bien o puede estar mal. No es algo que necesariamente está mal, como se nos pretende dar a entender por medio de este lenguaje. Reaccionario. Reaccionario es reaccionar. Reaccionar a algo no es algo necesariamente malo. Puede ser bueno. De hecho, los glóbulos blancos reaccionan ante las enfermedades. La salud de nuestro cuerpo está garantizada por los reaccionarios glóbulos blancos que nos protegen. Eso significa que cuando alguien dice, si usted piensa de esta manera, es reaccionario, no está diciendo nada, pero se nos intenta arrinconar con esa palabra. Como dice, no, yo no quiero reaccionar contra eso. Y cuando vos, para no quedar como reaccionario, no reaccionás, permitís que avance aquello en lo que no estás de acuerdo. Conciliador. A veces puede ser una virtud conciliar, cuando se trate de intereses que realmente son compatibles. Pero ser un conciliador entre la verdad y el error, entre la vida y la muerte, eso no es una virtud. Moderado. Bueno, en el consumo del vino es una virtud ser moderado. Pero no siempre es una virtud ser moderado, porque a veces puede ser la excusa para la tibieza. La excusa para decir, no estoy ni con él ni con él. Puede ser la perfecta máscara de la falta de compromiso. Pero sin embargo mucha gente hoy dice, soy moderado. ¿Y usted qué es? Soy moderado. Fundamentalista. En principio ser fundamentalista es tener fundamentos. Y no está mal tener fundamentos, está bien. Ahora, lo que estaría mal es tener fundamentos falsos. Pero una persona no es mejor que otra, o no es peor que otra por ser fundamentalista. Sin embargo, hoy se utiliza como crítica. Los cristianos fundamentalistas. Otra palabra que siempre se utiliza para atacar, conservador, o peor, ultraconservador. Pero ser conservador no es mejor que no serlo, siempre y cuando hablemos de qué es lo que estoy conservando. Si lo que estoy conservando es bueno, entonces ser conservador será algo bueno. Pero si lo que estoy conservando es malo, entonces ser conservador será algo malo. Pero eso nunca se aclara, no se quiere aclarar. Escuchamos derecho a decidir. ¿A decidir qué? Nunca lo quieren decir. Están diciendo derecho a decidir sobre la vida del niño en el vientre materno. Pero ellos dicen derecho a decidir. Y nunca lo terminan de decir, porque justamente el valor de esa consigna está en lo implícito. Lo implícito está lleno de encanto. Otra, no hay que criminalizar el aborto. Palabra clave, criminalizar. No, en realidad, no es que nosotros criminalizamos el aborto, es que el aborto es un crimen y nosotros lo tratamos como tales. No hay que criminalizar la protesta social, dicen cuando vemos un piquete en la ruta que impide la libre circulación. Llamarle piquete, llamarle protesta social a un piquete es también parte de la guerra semántica. Porque ¿qué te están queriendo decir? Te están diciendo, están protestando socialmente, son gente que lucha por sus derechos. ¿Cómo vas a impedírselos? Pero no, son personas que están impidiendo el derecho a otros a circular. Entonces fíjense cómo, por un vocablo muy bien elegido, se acentúa el aspecto de la realidad que se quiere marcar y al mismo tiempo el otro queda como al margen. Otra palabra que se utiliza siempre para atacar, represor, reprimido. Parece que siempre reprimir está mal. Depende. Reprimir está mal cuando lo que se reprime es bueno. Pero si lo que se reprime es malo y si está reprimido de manera adecuada al daño que se está haciendo, entonces la represión es justa. Sin embargo, hoy se utiliza siempre como ataque. Es un represor.
Y nosotros no sabemos ni siquiera lo que le estaba reprimiendo, ni cómo se lo hizo. Pero ya está, una vez que a alguien le decís, es un represor, está absolutamente descalificado. El reemplazo de la palabra conocimiento por el punto de vista o por la lectura. ¿Qué lectura haces de esto? Ya las cosas no consisten en algo que se pueden conocer, sino que, ¿y cuál es tu punto de vista? ¿Y qué lectura haces vos de esto? Entonces, de esta manera, se saca el centro, el objetivo, y se pone en el sujeto. Ya no es el centro, la cosa como tal, sino el sujeto que la lee, el sujeto que la interpreta. Si el docente pone orden en el aula, es autoritario. En cambio, cuando tolera, cuando no castiga, cuando no enseña, cuando no pone cargas a sus alumnos, entonces el docente será bueno, amplio, moderno, democrático. Si un docente califica mejor a unos alumnos que a otros, está discriminando. Otra palabra clave. Pero discriminar no está mal. Discriminar es distinguir, es discernir, es diferenciar. Otra cosa será discriminar injustamente. Progresismo. Todos hoy quieren ser progresistas. Y es interesante notar que la misma cultura progresista, en la actualidad, que alardea de usar esa palabra, por otro lado, se dicen progresistas, pero por otro lado sostienen que no hay una verdad estable, no hay una verdad fija. Entonces la pregunta sería, si ser progresista es progresar, se progresa hacia algún lugar. Bien, ¿hacia dónde se puede progresar? ¿Cuál es el ideal de perfección de ese progreso? Si la verdad como tal es algo inestable y cambiante que todo el tiempo va transformándose. Porque para que yo pueda progresar hacia un lugar tiene que haber un punto de llegada fijo e inmutable. Ahora, si no hay punto de llegada, porque la verdad es algo relativo, ¿hacia dónde estoy progresando? Es una de las paradojas de los que se llaman hoy progresistas. Libertad. ¿Libertad para qué? Esto lo explicó muy bien Rafael Beiderbey. La libertad puede significar muchas cosas. Y sin embargo, todos decimos, estamos espontáneamente a favor de la libertad. Pero depende qué quiera decir esa palabra, porque en un contexto significa una cosa y en otro puede significar otra. La palabra normal. La palabra normal están haciendo fuerza para que no se pueda decir. Que yo no pueda decir que algo es normal, porque si no podría decir que algo es anormal. Entonces, si hay un chico de 4 años que se pone un piercing, o se hace un tatuaje, o está manejando un celular, yo ya no puedo decir, me parece que esto es anormal. Porque si no estoy diciendo, ¿qué está queriendo? Usted me está discriminando. Usted me está atacando. Usted me está atacando a mí como padre de familia. Es decir, se intenta cuestionar el concepto mismo de normalidad. Y por supuesto, detrás de eso sería normal la homosexualidad, el consumo de drogas, el travestismo. En Europa, hoy en día, con el argumento de que no hay conducta sexual normal, no solo se está naturalizando la homosexualidad, no solo se está naturalizando el lesbianismo, sino que también se pretende naturalizar la pedofilia. Eso significa que como no hay conducta sexual normal, ¿por qué una persona mayor no puede estar con un niño? Es decir, el absurdo de lo que está pasando en Europa debería iluminar la situación actual en Argentina. Hay palabras que ya no se puede o no se quiere decir. No se quiere decir la palabra autoridad, sino que ahora preferimos decir que el docente contiene a sus alumnos. Ya no ejerce autoridad, los contiene. Como si los alumnos fuesen una bomba que va a explotar y que el docente lo que hace es evitar que eso ocurra. Para hablar de historia argentina, ya no decimos que hubo un fenómeno llamado la subversión en los años 70, sino que decimos que hubo lucha armada. Lo decimos distinto. O sea, hay palabras que no se puede decir, y hay palabras que se dicen hasta la náusea, con razón o sin ella, vengan o no a cuento, todos y todas, hermanos y hermanas, encuentro, la palabra encuentro, la cultura del encuentro, la paz, la palabra libertad, derechos humanos, democracia, cambio, progresismo, igualdad.
y también la palabra diálogo. La palabra diálogo se dice siempre, es como que vamos a dialogar, vamos a consensuar. Y eso, de alguna manera, se convierten en palabras que le dan cierto prestigio al que habla. Y la gente se queda como... Es como el sonido de la flauta que de alguna manera hechiza a las personas. Y después pasa todo. Una vez que la persona está como anestesiada por esa palabra mágica, se traga todo lo que le digas. Alexis Kurbers, en el libro Pío XII, el Papa Ultrajado, sostiene: el lenguaje de la verdad no tiene curso en el parloteo sin fin que nos recomiendan bajo el nombre de diálogo, y que no lleva ni puede llevar más que a unos avances del error, ya que todas las palabras y el concepto mismo de diálogo son desviados de su verdadero sentido. El verdadero diálogo, el de Sócrates con los sofistas, es una búsqueda de la verdad. El falso diálogo hacia el que nos atraen consiste en la búsqueda no de la verdad, sino de un compromiso entre hipótesis que se suponen iguales, y entre las cuales la verdad, si por azar estuviese presente, no se manifiesta jamás. En este pretendido diálogo, la verdad queda obligada, por las mismas reglas del juego, a esconderse bajo la forma de simple hipótesis, tanto más tímida cuanto más real. Así los sofistas esquivan la verdad en sí y traicionan la parte misma de verdad que contienen sus propias hipótesis. ¿Diálogo? ¿De qué? ¿Con quién? ¿Para qué? Tendrían que empezar por responder estas preguntas. Si no nos dan respuesta a ellas, el diálogo es solamente un viento productor de tempestades. Decíamos que también en la historia de nuestro país se utilizan estos eufemismos, estas palabras que enmascaran. Lucha armada en lugar de subversión, o lucha armada en lugar de terrorismo guerrillero. Jóvenes idealistas en vez de delincuentes subversivos. Terrorismo de Estado en vez de represión de la guerrilla. Y decíamos también que en el campo de la vida ocurren los mismos, tienen lugar las mismas estrategias. Aborto terapéutico. La terapia es una parte de la medicina que tiene como fin la curación de enfermedades. Pero cuando yo aplico un aborto, no estoy curando ninguna enfermedad, porque estar embarazada no es una enfermedad. Y porque además la acción del aborto no tiene como fin propio la curación de una enfermedad, sino la destrucción del niño. Pero hoy se utiliza ese eufemismo, aborto terapéutico. Vayamos terminando. Decía el poeta francés Mallarmé que hay en la palabra algo de sagrado, que nos impide jugar con ella como con un juego de azar. Dominar artísticamente una lengua equivale a ejercer una especie de conjuro mágico. Platón, a su turno, sostenía: hablar impropiamente no es solo cometer una falta en lo que se dice, sino causar un mal a las almas. Y Shakespeare: empiezo a dudar de las palabras ambiguas del demonio, cuyas mentiras se asemejan a verdades. En estos días estuvo dando unas conferencias en nuestro país la doctora Cernea de Rumania. Seguramente algunos de los presentes la han escuchado. Y en una entrevista que se le hizo, ella sostuvo: nuestras metas pro vida y pro familia son de vital importancia. Estoy citando eso. Sin embargo, si solamente nos enfocamos en ellas y no nos ocupamos del resto, no seremos capaces de mantenerlas a ellas tampoco. Si dejamos que el otro bando controle todo, lenguaje, cultura, medios de comunicación, legislación, economía, vida pública, gobierno, salud, todo, entonces no deberíamos sorprendernos que cualquier victoria que podamos ganar para la familia, en el mejor de los casos, tenga una vida corta. Y sigue la doctora Cernea: el lenguaje claro es sacado del Evangelio y no de corrientes ideológicas. Y este lenguaje y su claridad es, dice literalmente, una condición importante para la victoria. El vocabulario cristiano tiene todo lo que se necesita para describir la realidad. No necesitamos sacar herramientas lingüísticas de las ideologías que estamos confrontando. Esto les permite a ellos ocupar un terreno moral alto y relegarnos a una mera posición defensiva, antes de haber ni siquiera entendido cualquier debate. Y dice, se anima más Cernea, dice: los líderes de la Iglesia
Usan lenguajes confusos, políticamente correctos, contaminados de ideologías. En vez de la palabra de Dios, llevan a muchas sociedades católicas hacia confusiones morales y políticas. Y en el plano de la batalla cultural, a la derrota. Estamos asistiendo a la promulgación de algunas leyes mordaza, como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario y otras. Pero tenemos que tener muy en claro, y con esto terminamos, el punto débil de estas leyes mordaza. Porque si ellos están muy interesados en que algo no se diga, es que precisamente eso es lo que tenemos que decir. Es decir, cuando ellos protegen con el cerco del castigo y del oprobio público a los que digan determinadas cosas, es porque esas cosas que venimos diciendo hace años y que pensamos son las que realmente constituyen el nervio del combate y son lo que tenemos que decir. Por eso, este libro es también una invitación a hablar. Tenemos que animarnos a hablar, a decir lo que pensamos, a decirlo, porque ellos lo dicen. Del otro lado tenemos gente que hasta es miembro de una comunidad homosexual de Argentina, es decir, un tipo que sostiene públicamente que eso es normal, y estamos frente a gente que dice que sostienen públicamente que matar a un niño en el vientre materno es un derecho. Entonces, si ellos no tienen vergüenza de decir semejante barbaridad, nosotros mucho menos no podemos nosotros sentir ningún resquemor, tenemos que perder ese miedo. Por eso el coraje de hablar, de decir las cosas. En esa novela, El hombre que fue jueves, de Chesterton novela a un policía filosófico que estaba en una reunión y pensaba que él era el único que tenía criterios claros, un pensamiento tradicional, de orden natural, y de repente él, hablando con los demás por separado, se da cuenta que casi todos en esa reunión pensaban igual, pero él se sentía solo. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Nosotros creemos que estamos solos en una reunión de amigos, en el trabajo, en el club, en cualquier situación, en el estudio. Creemos que somos los únicos que pensamos ahí, así porque no hablamos. Pero muchas veces, si nos animamos a traspasar la barrera del miedo y hablamos, nos vamos a dar cuenta de que muchas personas pensaban como nosotros y no se habían animado a decirlo, y que ahora se animan cuando nosotros lo decimos. Conquistemos esta libertad interior. Estimados amigos, el rey está desnudo, tenemos que ser capaces de decirlo. Conquistemos esa libertad interior, porque el adversario solo tiene miedo de aquellas personas que no le temen. Entonces, mi humilde propuesta es que no tengamos miedo del adversario y que digamos las cosas como sabemos que son. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Juan Carlos, con gusto. Sí, Mariano. Yo quiero hacer una pregunta, Dale. más que nada para que se grabe la respuesta, que tiene que ver con cuando decís palabra talismán, ¿a qué te referís? Me refiero a una palabra que tiene un contenido predominantemente emocional, que golpea en la psique de la persona, en su psicología, y no tanto en el campo del razonamiento. Es decir, palabras que no tienen un significado racional, sino que simplemente se utilizan como armas para asustar, para amedrentar o para sentirse prestigiosos. Son palabras que por su mismo significado no te dicen algo bueno o malo, porque están incompletas sin un contexto que las explique. Por ejemplo, la palabra moderado está incompleta. Si no sabes qué estás moderando, no es ni bueno ni malo, es inocuo. Pero para muchas personas, ser moderado es como, bueno, me quedo tranquilo de que este tipo no está muy extremo en nada. Es moderado. Sí, Sergio. Una cosita, cuando hablaste del tema de terrorismo de Estado, para enmascarar el tema, ¿no es cierto?, de la represión de la guerrilla, ahí yo disiento un poquito en ese sentido. Me parece que en
porque una cosa es, ¿no es cierto?, haber reprimido la guerrilla en forma legal y en la lucha cuerpo a cuerpo, como fue, por ejemplo, el operativo Independencia, que se inició en el 75, y después algunas acciones, ¿no es cierto?, que continuaron en 76, 77. Pero otra cosa distinta es haber, ¿no es cierto?, secuestrado gente como se secuestró, no haber publicado, por ejemplo, los nombres, que es algo que siempre se le criticó, ¿no es cierto?, al gobierno militar de entonces. Entonces, me parece que en ese caso habría que hablar de cobardía del Estado, no de terrorismo del Estado. No sé si compartís, pero yo... Comparto ese término de cobardía del Estado es el adecuado. Yo no lo había desarrollado porque entiendo que el tema de la guerra contra la subversión, los años 70, el tema de la desaparición de personas, los gobiernos militares, es un tema tan amplio que obligaría a una charla aparte. No, seguro. Pero tomo lo que decís, es tal cual. Hubo más bien una cobardía del Estado, por lo menos hasta donde podemos saber, porque tampoco se puede hacer ciencia de la historia. Tomo lo que decís. Simplemente decir que no podemos convertir a lo que fue una represión ilegal o legal en terrorismo simplemente porque no fue algo indiscriminado. Justamente eso es lo que tenemos que sostener. Y por eso es que el eufemismo, de llamarlo así, colabora a la distorsión de la historia. Pero es cierto que es un tema que merecería un tratamiento aparte. Sí, y en el cual hay que hacer varias distinciones, como vos ya muy bien sabes, pero sí, lo tomo lo que decís. Por supuesto que hay que distinguir entre represión legal o ilegal, o más aún, moral o inmoral. Eso sí, por supuesto, hay que distinguirlo y hay que tenerlo muy en cuenta. No, por favor. Sí. Sí. Bueno, la mía es una sugerencia para que el autor, para que en la próxima tercera edición incluya un tema que es el final de toda esta guerra semántica, que es el doble pensar que George Orwell en la obra 1984 explicó bastante bien. Doble pensar que básicamente consiste en que el pueblo, tenga por verdad lo que es mentira, por autopersuasión y no por obra de una coacción por parte del Estado o de la autoridad. Nada más. Sí, muchas gracias. Es que yo creo que esa autocoacción es muy peligrosa, porque justamente cuando el de afuera te presiona, bueno, es el de afuera, y vos te das cuenta de que te está siendo invasivo. Ahora, cuando vos mismo racionalizás y te empezás a inventar razones para callarte la boca, o te empezás a inventar razones para no oponerte a lo que te tenés que oponer, eso me parece más grave desde el punto de vista psicológico, porque en el fondo te estás engañando. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Va a firmar libros y ahí están a la venta aquellos que quieran adquirirlo, ¿no? También aclaro eso y no sé si hay alguna otra cosa más. Si no, bueno, damos por terminado esto. Bueno, muchas gracias. El autor con nombre